¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos mejor cara, ¿eh? Tenemos mejor cara porque por fin hemos despedido la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, con un etapón extraordinario, con la noticia agradable del doblete español y con la sensación de que las cosas tienen que ir pasando para que este deporte siga siendo verdaderamente grande y un magnífico espectáculo. El que depararon hoy los corredores en la última gran etapa que habían diseñado los organizadores de la Vuelta al País Vasco, con un recorrido tortuoso con 135 kilómetros plagados de puertos, con un desnivel superior a los 3.500 metros y con una actuación formidable de los dos corredores españoles que ahora mismo le tienen que envidiar a muy pocos a la hora de pelear por las victorias allá donde no estén los grandes, los súper grandes, que ese es un poco el sabor agridulce que nos deja la magnífica victoria de etapa de Carlos Rodríguez y el triunfo absoluto de Juan Ayuso en la clasificación general de la Ronda Vasca, ¿no? Nos tiene que quedar y de manera obligatoria, porque no solo porque no hayan estado los grandes actores, y al decir los grandes actores, ya sabéis, hablamos siempre, los demás tendrán que ganarse ese puesto, ¿eh? Y están cerca en el caso de los dos corredores españoles y de algún otro. Pero cuando hablamos del Big Six, de los seis grandes, y mencionamos lógicamente a Pogačar, y mencionamos a Roglic, y mencionamos a Vingegaard, y mencionamos a Evenepoel, además de Van der Poel y Wout van Aert. Seguro que hay más nombres que alguno pondríais ahí en esa situación, pero creo que se han ganado por derecho propio un lugar, ¿no? en el Olimpo de los grandes, en ese Big Six como denominación. Y claro, cuando ninguno de ellos está en carrera, la victoria de cualquier otro aspirante, por muy espectacular que sea, por mucho realce que tenga, porque la Vuelta al País Vasco es una de las grandes pruebas del calendario internacional, sabe un poco a menos. Y eso es un poco el sabor agridulce. De un lado, no que hayan conseguido la victoria o que hayan conseguido una actuación deslumbrante, que me quedo con eso, con la actuación y con el etapón que nos han brindado, sino porque nos alimenta la duda de dónde podían haber estado, ¿no? Está claro que los grandes favoritos habíamos puesto a Ayuso un poco en primer plano, también porque Carlos Rodríguez pues no había empezado tan fino la temporada. Qué inmensa alegría nos ha dado hoy, por cierto, verle otra vez al nivel que de él esperamos. Bueno, simplemente porque Ayuso sí se ha medido con algunos de estos corredores, se ha estado cerca de ellos, o al menos ha conseguido un podio en la Vuelta Ciclista a España, de la misma manera que Carlos Rodríguez ha conseguido también un quinto puesto en el Tour de Francia, y porque existía la posibilidad de que pudiera, no sé, tratarse de tú a tú. Quien ganase, pues lo más normal es que la victoria hubiera ido a parar a manos de un Vingegaard o de un Roglic o de un Evenepoel, no lo sé. Lo que pudo haber sido y no fue es algo sobre lo que no tenemos que darle muchas vueltas, la verdad. Pero sí es esa sensación de cierta amargura, porque viendo a Ayuso andar tanto y tan bien, viendo a Carlos Rodríguez soltar el etapón que ha soltado hoy, viendo a UAE, el diseño espectacular de etapa con 4 hombres al final entre los 10 primeros de la etapa, 4 hombres al final entre los 10 primeros de la general, da la sensación de que podrían habernos brindado una vuelta ciclista al País Vasco descomunal, ¿no? Ha sido muy bonita, pero es verdad que subyacen y ahí quedan todavía patentes, desgarradoras las imágenes de las caídas, de las averías y de las graves lesiones, bueno, que continuaron desgraciadamente ayer con Mikel Landa y hoy con Pablo Castrillo, el joven corredor aragonés del equipo del Ken Pharma, que también ha tenido que abandonar con una rotura de clavícula. Lo de Mikel Landa también da una doble rabia, porque bien es verdad que venía a esta carrera en apoyo de Remco Evenepoel, pero bueno, también sabiendo que en el País Vasco y en su tierra y en el estado de forma insultante que está, era otra baza para jugar por parte del equipo del Sudal Quick-Step, ¿no? Y luego de que se marchara Evenepoel y viendo la forma espléndida y espectacular que había lucido con anterioridad en la Vuelta a Cataluña, pues tenía uno la sensación de que Landa también podía ser un gran aspirante a la victoria final o a pelear por el podio, a ser gran protagonista de esta etapa, ¿no? Y desgraciadamente, pues la única noticia buena en torno a Mikel Landa es que no se va a tener que operar de la clavícula y que parece que, bueno, se puede restañar ahí, pero ahí anda con su avería otra vez, como hace 3 años, ¿no? Con las costillas y demás. No hay que darle muchas más vueltas. Es, digamos, un modo de arranque de ese sentimiento, como decía, agridulce, porque podíamos haber visto mucho más. Y aún así todo, yo no voy a decir que me conformo, pero salgo plenamente satisfecho de lo que nos ha deparado la Vuelta al País Vasco, porque la etapa de hoy es que estaba condenada a ser una etapa así, una etapa vibrante, una etapa con alternativas, una etapa en la que había hasta 40 corredores ahí en un minuto prácticamente, es decir, podía ganar la carrera cualquiera en un recorrido de estos muy parecido también
todavía más exigente, ¿eh? A esa última etapa de la París-Niza que se hace siempre, ¿no?, por la mañana el domingo y que termina en el Paseo de los Ingleses en Niza. Bueno, pues parecido, ¿no? Al final sabías que había tantas opciones y tantas probabilidades que la carrera podía ofrecer muchas alternativas. Es verdad que había un equipo, después de la marcha de los gallos, había un equipo poderoso que era el UAE. O sea, estaba fuera de toda duda el estado de forma que ha exhibido McNulty, que Juan Ayuso, a pesar de la caída, venía de líder y parecía algo recuperado en las 2 jornadas que ha habido de relativa calma, entre comillas lo de la calma, claro. Es verdad que es un equipo que había perdido a Jay Vine, pero que también tiene un insultante Isaac del Toro. Hay que ver cómo anda el mexicano, qué valentía y qué arrojo tiene. Es un corredor excepcional con 20 años. Hay un Marc Soler ante el que hoy hay que volver a quitarse el sombrero porque ha soltado una etapa descomunal, ha terminado tercero en la etapa y cuarto en la clasificación general y ha vuelto a demostrar que no hace falta ser un ganador del Tour de Francia, ni siquiera hace falta ser un ganador de las clásicas para ser un gran ciclista. Y Marc Soler, a quien se le ha negado el pan y la sal en muchas ocasiones, es un ciclista extraordinario. Un ciclista que casi siempre está en apoyo de algún líder en las grandes vueltas y que a mí, particularmente, a lo mejor le falta ese puntito para estar con las estrellas. Me da la sensación de que podía ser un corredor más aprovechable en otro equipo con más libertad para buscar victorias de etapa, para buscar victorias de carreras y de carreras más o menos importantes también, ¿no? Pero bueno, el papel que le toca jugar dentro del UAE lo ha jugado ya antes años en el Movistar al servicio de Alejandro Valverde o de Enric Mas o de Nairo Quintana, de quien tocara, y aquí lo está haciendo hoy. Con un UAE que digo, es verdad que tenía un poco esa responsabilidad. Los demás equipos y especialmente el líder Matías Esquilmos estaban ahí un poco cogidos con alfileres, no tenían el potencial que presentaba UAE, insisto, a pesar de la pérdida de Jay Vine, que era otro peón importantísimo dentro del equipo, pero sumar tanta artillería, además en una vuelta de estas características, era una garantía, ¿no? Y si encima te encuentras con un Igor Arrieta y con Bardo de salida en la fuga y con un Marc Soler que ha hecho, repito, una jornada memorable porque tiene un motoraco como hay pocos en el pelotón internacional y aparece el mejor Juan Ayuso a pesar de las dolencias y de la caída para demostrar la enorme clase que tiene, y todavía, por si fuera poco, se encuentra con Carlos Rodríguez en última instancia, oliendo la victoria de etapa, oliendo una posición en el podio y colaborando. Los 2 chavales que hace 4 años eran 2 juniors que se peleaban un poco, era la historia nacional de lo que vivían en Bélgica y en Holanda, Mathieu van der Poel y Wout van Aert, ¿no? Esta historia de Carlos Rodríguez y de Juan Ayuso, esa rivalidad, es una historia vieja, si se quiere, a pesar de su enorme juventud. Y hoy verlos a los dos rodar ahí camino de la línea de meta en la etapa de Arrate, pues era una delicia. Y verlos al final en la clasificación, primero y segundo en la etapa, y segundo y primero en la clasificación general, pues la verdad es que es un poco la confirmación, ¿no?, de que son 2 ciclistas extraordinarios. A ver, no necesitaban tampoco demostrarlo en esta Vuelta al País Vasco. Yo sinceramente creo que está en un punto, porque lo han demostrado por encima de otros magníficos corredores, ¿no? Cuando digo estar un punto por encima es porque Juan Ayuso fue podium del Tour de la Vuelta a España con 20 años y con 21 ha terminado cuarto después de los 3 Jumbo del año pasado, y porque Carlos Rodríguez, la primera que ha tenido la oportunidad de ser líder en un equipo y de no dedicarse a cuidar los intereses de los demás compañeros en Ineos, también terminó quinto el año pasado en el Tour. O sea, que hacer la exhibición que han hecho en el País Vasco viene de perlas y le viene de maravilla al ciclismo español tan huérfano de victorias, ¿no? Pero tampoco era necesario para acreditar el enorme nivel que tienen. A mí particularmente me ha encantado, me ha emocionado la belleza de la acción, de la batalla, del planteamiento fantástico del equipo UAE y del remate final de la etapa, ¿no? Pero no necesitaban, no son corredores que se están confirmando, son corredores que ya están absolutamente confirmados. Como está confirmada también esa legión de jóvenes fantásticos ciclistas que van apareciendo, ya lo dijimos en su momento, ¿no?, que se iban a reproducir como por esporas. La detección precoz del talento de chicos con 13, con 14 años genera que ya se pasan todos esa categoría de sub-23 y a los 18 años pasan de junior a profesionales, a los 19 o los 20 años están brillando. Hoy algunos se extrañaban de ver a Oscar Onley. Oscar Onley hace 2 años en la Vuelta a Croacia
se pegaba con Vingegaard, le ganó por los pelos 2 llegadas en encuesta y tenía 19 años. Oscar Olley, británico del equipo del DSM, que ha estado también en cabeza de carrera y que ha entrado ahí con los mejores y que ha realizado una magnífica etapa, aunque al final no haya podido conseguir el premio, ¿no? Skill Moss, con 23 años, también ha demostrado ya que es un ciclista de altísimo nivel. Hoy, por cierto, había una revancha en juego desde el primer momento, la había, no ya en la etapa. El año pasado, recordad la irrupción extraordinaria de Juan Ayuso después de aquella lesión que le tuvo varado unos meses, cómo gana la Crono de Romandía, cómo gana la etapa, aquella etapa, y lo recordamos y no está de más hacerlo, en la que perdía la vida Gino Mader, ¿os acordáis, no? La Vuelta a Suiza, cómo gana la contrarreloj de la Vuelta a Suiza a Remco Evenepoel y queda segundo en la Vuelta a Suiza, solo 8 segundos detrás de Matías Skilmos, ¿no? 9 segundos detrás de Matías Skilmos. Al final estábamos hablando ya de un ciclista pues también consagrado pese a su enorme juventud. Un ciclista de alto nivel que se ha defendido además con un ahínco, con un poderío y con una fuerza extraordinaria al que hay que aplaudir, por mucho que se haya visto relegado al tercer lugar en el podium. Y es que haces el repaso de los corredores y efectivamente están todos entre los 20, los 22, los 23 años, jóvenes, jovencísimos corredores que ya son el presente del ciclismo. Sí, en cierto modo opacados por otros corredores también jóvenes, cuando hablamos de Pogačar, cuando hablamos de Vingegaard, cuando hablamos de Remco Evenepoel, etc. No tanto de Roglic, por supuesto, ¿no? Pero que ya llevan 3 o 4 años en el estrellato y ganando las grandes carreras del calendario internacional. Por eso es todo una absoluta satisfacción. Y a mí me queda esa pequeña amargura, ¿no?, de haber visto la carrera con los grandes. Es posible que Ayuso y que Rodríguez no hubieran hecho el número final apoteósico que han brindado hoy en la llegada, ¿no? Pero también es probable que hubieran estado ahí en la pelea y que hubiéramos visto todavía mayor protagonismo con los actores principales. Pero bueno, no todo puede ser, como decía, la Vuelta al País Vasco comenzó muy torcida, porque era una pena realmente la sucesión de caídas que se iban produciendo, la retirada ya con las caídas graves, las lesiones que van a dejar y muy tocados algunos corredores tan importantes para los próximos meses, la duda incluso en torno a las grandes citas, los grandes objetivos, fundamentalmente el Tour de Francia de Vingegaard ganó este año, como Remco Evenepoel se va a perder una Lieja-Bastogne-Lieja que había ganado los 2 años anteriores y que se va a disputar de aquí en 15 días, ¿no? Pero por lo menos que haya sucesos, acontecimientos y protagonistas que sirvan para paliar un poco ese desierto y sobre todo para hacernos revivir en ilusión, en expectativa y en esperanza. Ese es el punto que nos queda más positivo de esta Itzulia, que ha terminado, como digo, a lo grande, pero a lo grande de verdad. Con la lástima, insisto, bueno, como los demás también se vio varado por la caída de que Mikel Landa podía haber sido otro grandísimo protagonista a tenor de la forma fantástica que había exhibido en la carrera precedente de Cataluña. Bueno, recordamos cómo fue el festival de la etapa de hoy, el festival del ciclismo español por un lado y el festival especialmente del equipo del UAE, que estuvo poco menos que intratable. La etapa entre Eibar y Eibar la ganó Carlos Rodríguez a 37 kilómetros de promedio. Con el mismo tiempo entró Juan Ayuso, a 41 segundos Marc Soler, a 41 segundos Skilmos, a 41 segundos Oscar Olley. Y a 1.31 fue espectacular la maniobra final de Ayuso y de Rodríguez. Entraron Mollema, McNulty, Bilbao, Chávez e Isaac del Toro, una actuación completísima y además con un final que fue todavía la guinda del pastel, ¿no? Porque estaba Carlos Rodríguez distanciado en 50 segundos de Skilmos, ¿vale? Carlos Rodríguez hizo un esfuerzo tremendo para coger a Juan Ayuso, que atacó 2 veces, ¿eh? Tenía la etapa, la subida del Gorla, típica y además icónica subida en la categoría de sub-23, tenía la subida a Arrate por la cara más dura, tenía luego el final explosivo y exigente. Se rompió la carrera, ¿de qué manera? En el ascenso a Caravelín, ¿no? que es la otra cara de Arrate, la subida al santuario, en la cara de 5 kilómetros, unas pendientes descomunales. Ahí ya se vio quién empezaba a ceder, cómo Skilmos cedía, tuvo capacidad para reaccionar. Carlos Rodríguez, que en un momento determinado también parecía que pasaba problemas, pudo volver a tomar el relevo y la rueda de un Juan Ayuso que parecía desbocado camino de la línea de meta en Itzúa. Y en fin, una batalla sin cuartel cuando los 2 corredores ya consiguieron hacer un hueco y dejar atrás a Skilmos.
allí con Marc Soler de vigilante, sabiendo y siendo consciente de que tal vez el embalaje final, los 4 segundos que quedaban para el tercero, podían ser determinantes en el desenlace de la carrera, especialmente determinantes para Carlos Rodríguez, y un poco, por una vez, el arreglo entre españoles, ¿no? Lógicamente enorme. Carlos Rodríguez es un chaval descomunal en todos los órdenes y en todos los sentidos, además de un magnífico ciclista. No reconocía que había pactado con Juan Ayuso la victoria, algo muy habitual. Uno gana la etapa, si nos ayudamos, el otro gana la clasificación general, pero es que quedaba ahí pendiente el asunto de que Carlos Rodríguez pudiera saltar el podio, incluso pudiera superar a Esquilmosi y ser segundo, y para eso la diferencia de 40 y tantos segundos que se iba dando en los últimos 15 kilómetros de la fuga de los dos hombres de cabeza, pues nos llevaba a hacer cálculos, pero tan puntuales como que era necesario que Marc Soler o Oscaroli le quitaran los 4 segundos a Esquilmos, y así fue de escrupuloso, porque llegaron con 41 segundos, a los que había que sumar los 10 segundos de bonificación, en el caso de Juan Ayuso, y luego en el caso de Carlos Rodríguez, y los 6 segundos de Ayuso, y los 4 de Marc Soler, que en efecto sprintaba y terminaba consiguiendo esa tercera plaza, ¿no? Era por un solo segundo la posición segunda en el podio, a la derecha de Juan Ayuso, de Carlos Rodríguez, con la clasificación general, ahí con la chapela de Juan Ayuso, quedaba encabezada por el alicantino, netamente destacado, con 42 segundos sobre Carlos Rodríguez, pero 43 sobre Esquilmos, que era tercero. Marc Soler cuarto a 1.23, quinto McNulty a 1.46, sexto Pello Bilbao a 1.48, séptimo Del Toro a 2.15, octavo Boquelán a 2.38, noveno Johnny Zaguirre a 3.6, y la 10ª posición para Bodén, quedando Buitrago a 3 minutos 9 segundos. Desgraciadamente no pudo entrar entre los mejores, tampoco Schachmann, que ha sido otra de las buenas noticias de la jornada, no de la jornada de hoy, de la Vuelta, porque hoy no estuvo a ese nivel, posiblemente porque tampoco es un gran escalador, pero bienvenido sea el corredor alemán del equipo Bora, que tuvo que tomar el relevo de Primož Roglič tras la caída del esloveno, porque Schachmann fue ganador de 2 ediciones consecutivas de París-Niza, en una ocasión también con el beneficio de la caída de Primož Roglič, que entonces no era compañero de equipo, ¿no? Pero bueno, es un ciclista que llevaba casi perdido 2 años y ha vuelto a aparecer a un primerísimo nivel en esta Vuelta al País Vasco, y por lo tanto es de agradecer. Buitrago fue protagonista en algún momento determinado, no ha podido estar con los mejores en la etapa de hoy tan trascendente y tan definitiva, porque ha sido, junto con la crono inicial, la etapa definitiva de la carrera, y al final pues yo creo que los que salen no solo premiados, sino anchos de satisfacción y de regocijo, son los hombres del UAE. Meter entre los 7 mejores de una vuelta como la del País Vasco, que es una de las mejores vueltas del calendario internacional, a 4 corredores entre los 7 mejores, tiene usía, y con el comportamiento y el carrerón, por ejemplo, que ha hecho también Igor Arrieta, que no habría que dejar en un segundo plano. Pero en fin, que ha sido un día de satisfacción, que es solo el prólogo de lo que nos espera la gran fiesta mañana en Francia, con esa París-Roubaix, con la reina de todas las clásicas, y que para el ciclismo español también es una importante inyección de moral. Lo digo porque, bueno, el varapalo de Landa nos había dejado así un poquito hundidos en la miseria, especialmente al corredor, un tanto desilusionado. Y lo digo también porque, bueno, ya sabemos positivamente que no son solo él o Enric Mas o Pello Bilbao los que tienen que soportar el peso de la púrpura, ¿no? Ya tenemos ahí a Juan Ayuso, ya tenemos ahí a Carlos Rodríguez. Han conseguido los mejores resultados del ciclismo español en los últimos años, y por lo tanto no solo hay que tenerles como aspirantes a ocupar un lugar en el Olimpo, sino que hay que disfrutarlos, porque muchas veces nos olvidamos del camino, obsesionados por llegar a la meta, y pasamos de exhibiciones y de jornadas históricas, emotivas, absolutamente fascinantes, como la que hemos vivido hoy en la Vuelta Ciclista del País Vasco. Así que quedémonos con eso, y ya vendrán otras flores para oler. Gracias.